Hola, muy buenos días para todos. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a disponernos para iniciar hoy con nuestra clase asincrónica. Como normalmente lo hacemos a diario que tenemos nuestras clases, vamos a disponernos para iniciar con un espacio de oración. Pero la oración la vamos a empezar con una historia. Decimos todos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Resulta que habían dos granjeros. Llega un granjero y está en su campo. Y en el momento en el que él está en su campo, llegan y a su establo entra una gran cantidad de caballos salvajes. Y entonces llega su compañero vecino y le dice: ¡Uy, eres muy de buenas! ¡Mira lo que pasó! Se ha llenado tu establo de muchos caballos salvajes. Eres demasiado de buenas. Te va súper bien. Y el vecino le responde: tal vez. Después llega y en ese mismo proceso el hijo del granjero se puso a domar los caballos. Y en ese momento, ¡pum!, se cae el joven. Se parte la mano. Y llega otra vez el vecino: ¡ay, qué mal! ¡Qué de malas eres! Mira cómo se te partió la mano tu hijo. Y el Señor le responde: tal vez. Después, como a los 8 días de ocurrido el accidente, llega el ejército y se lleva a prestar el servicio militar a todos los jóvenes, menos al hijo del granjero. Entonces llega el otro vecino y le dice otra vez: ¡uy, eres súper de buenas! Mira que debido al accidente a tu hijo no se lo llevaron a prestar el servicio militar. Y el Señor le responde: tal vez. La respuesta es tal vez. Las cosas pasan porque sí, o las cosas pasarán por alguna situación. No sabemos si un hecho que de pronto en un momento se presente como un acto bueno puede llegar a ser malo, o un acto malo puede llegar a ser bueno. Esa es la vida. En la vida estamos llenos de situaciones y de acontecimientos circunstanciales. Y tenemos que adecuarnos, tenemos que ubicarnos y tenemos que saber vivir con la realidad que nos toque vivir. Tenemos que saber afrontar las situaciones buenas con alegría, pero también las situaciones no tan buenas con mucha más alegría. Porque la vida es cambiante, la vida es dinámica. Hoy estamos aquí, mañana no lo sabemos. Encomendemos en manos del Señor nuestra vida. Pidámosle a Él que sea el que nos acompañe. Pidámosle a Él que sea el que nos permita reconocer los signos de los tiempos. Que nosotros podamos ver el rostro de Jesús en el otro. Que nosotros podamos interpretar cada situación, cada acontecimiento y cada hecho a la luz de la fe. Que podamos tener un corazón abierto a la transformación, un corazón abierto al perdón, un corazón para reconocer que somos seres muy pequeños, pero con un valor inmenso. Que podemos transformar nuestro entorno, que podemos transformar nuestra realidad. Solamente hay que aprender a vivir un día a la vez. Lo que hoy de pronto no fue tan bueno, mañana traerá consigo una enseñanza. Aprendamos de las situaciones de la vida. Entonces, cerremos nuestra oración dándole gracias al Padre más maravilloso del mundo, que es Dios, y decimos todos juntos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pidámosle al Señor que nos libre del mal, que nos permita reconocer su presencia en cada una de las acciones y situaciones que vivamos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Listo, vamos a entrar en materia. Pasamos a nuestro segundo momento. Es importante que tengamos a la mano nuestro libro, nuestro cuaderno y nuestra cartuchera. Yo les recomiendo que a medida que vayan observando el video, puedan, qué pena de pronto estarme pasando tanto la mano sobre la frente, pero es que estoy sudando mucho porque está haciendo bastante calor. Pero ojalá a medida que van observando el video, vamos desarrollando las páginas. Si tienen que pausarlo, trinlo, pausa, va desarrollando las páginas para que cuando termine de ver el video ya hayas terminado de desarrollar cada una de las páginas de tu libro. El trabajo de hoy es súper sencillo. Entonces los invito para que nos dispongamos a vivir este momento con la mejor disposición y con la mejor actitud. Entonces te invito a que tengas a la mano tu cartilla. Perdón, tu libro. Niños, entonces continuamos con nuestro proceso. Espero que todos estén ubicados en la página 46. Todos estamos en la página 46. En la página 45. Ay, el que no sabe inglés, 46, pues, para que después me digan pues que por religión no sabe los números en inglés. Listo, entonces iniciamos. Vamos a trabajar un personaje muy importante que fue Juan Bautista, o conocido como Juan el Bautista. Este personaje tiene unas características particulares. Dice que fue el profeta que llegó antes que Jesús. Su testimonio fue muy especial, tanto por la forma como vivía, como por las cosas que decía. Eso lo llevó a padecer muchas contrariedades impulsadas por quienes no lo querían. Entonces, Juan Bautista era una persona que tenía unas características muy particulares. Entonces, hablamos de Juan el Bautista. Juan el Bautista tenía una gran particularidad, y es que era un hombre que denunciaba cada una de las situaciones que se estaban viviendo en su contexto. Un hombre el cual sufrió una muerte muy desdichada, precisamente porque se atreve a denunciar los malos hábitos realizados por el rey. Es importante entender cómo Juan Bautista es un personaje que vive el testimonio, que refleja el testimonio. ¿Qué es testimonio? Es un profeta que anuncia, pero mejor aún, fue un profeta que denunciaba. Entonces desde ahí él coge y anuncia y prepara la llegada de Dios, pero al mismo tiempo denuncia las irregularidades que se vivían en su pueblo. Entonces vamos a ahondar un poco con relación a este gran personaje. Entonces decimos que la vida de Juan Bautista, o de Juan el Bautista, tiene unas características muy particulares. Dice: me alimento con semillas de miel y langostinos o langostas. Conviértanse, porque ha llegado el reino de los cielos. Compartan lo que tienen y sean justos. Está bautizando a Jesús. Él los bautiza con el Espíritu Santo. Está mal que te hayas casado con la esposa de tu hermano. Precisamente vemos ahí que él denuncia esa situación, pero era tanto el odio y el repudio que le tenía a la reina, que hizo que su hija pidiera su cabeza en una bandeja. Bueno, después de haber mirado a nivel un poquito general y a grosso modo la historia de Juan Bautista, vamos a resolver nuestra página 47. Revisa con atención las ilustraciones y responde en tu cuaderno falso
o verdadero. Si es falso pones F y si es verdadero pones V. Juan Bautista es un profeta. Si es verdad pones V, una X debajo de la V, pero si es mentira pones una X debajo de la F. Juan Bautista no da testimonio de Dios. Jesús no fue bautizado por Juan Bautista o por Juan el Bautista. Las enseñanzas de Juan el Bautista se dirigen al pueblo de Israel y a nosotros. Súper facilito, ya yo lo respondí, imagínense cómo es de sencillo eso. Segundo punto, completa la tabla de acuerdo a lo que Juan Bautista decía y hacía. Entonces tenemos una parte donde está lo que decía y tenemos otra parte donde está lo que hacía. Entonces miramos que nos dan 2 pistas, pero tenemos que resolver las otras 3 pistas. Entonces tenemos en lo que decía: me alimento con semillas de miel y langostas. Y lo otro, Él los bautizará con el Espíritu Santo. Ya les queda un espacio amarillo, otro espacio blanco y otro espacio blanco para que escriban 3 características de lo que decía. Y pasamos a lo que hacía. Y en lo que hacía tenemos la primera pista. Llevaba una vida sencilla. Bautizaba a los judíos. Denunciaba lo malo y fue paciente al morir. Entonces miramos que en lo que decía nos quedan 3 espacios para escribir 3 características. Y en lo que hacía nos quedan 2 espacios para escribir 2 características. Súper sencillo. Aquí vamos a pasar a un momento, a un espacio en el cual vamos a tener que manejar nuestra Biblia. Entonces tenemos, lee Lucas capítulo 3 versículos del 1 al 18 y responde qué cosas positivas para el pueblo de Israel deja el testimonio de Juan Bautista. Súper sencillo. Solamente es hacer una lectura y en esa lectura te van a dar cada uno de los elementos para que puedas dar una respuesta objetiva. Pasamos al punto número 4. ¿Por qué el testimonio de Juan el Bautista le causó la muerte? Responde teniendo en cuenta lo aprendido, lo que hablamos ahorita, la situación pues que él vivió, precisamente porque denunció que el rey se había casado con la mujer de su esposa y por ende ella quería la cabeza de Juan el Bautista. Y bueno, ya ustedes saben más que yo y entonces no les voy a seguir diciendo porque les estoy dando la respuesta de María y ahí sí se quedan calladitos. Listo, entonces continuamos pues con nuestro proceso. Bueno, hasta el momento lo que venimos desarrollando es muy práctico con relación a todo lo que tiene que ver con la vida de Juan el Bautista. Una persona que es testiga, una persona que da testimonio, una persona que fue paciente, una persona que fue sencilla, una persona que fue humilde, una persona que denunció, una persona que bautizó a Jesús, pero en el momento en que lo bautizaba, él dijo algo muy sabio, y él dijo: yo bautizo con agua, pero él bautizará con el Espíritu Santo. Entonces precisamente es ir entendiendo cómo personajes como Juan el Bautista son el reflejo amplio del concepto de ser testigo y de ser testimonio. Entonces continuamos con nuestra página siguiente y vamos a hablar un poco acerca de la gran tarea, porque la iglesia, así como ustedes, también tiene tareas, y es la gran tarea que tiene la iglesia en su proceso de evangelización. Dice: los miembros de la iglesia dan testimonio al evangelizar, es decir, al difundir las enseñanzas de Jesús y la palabra de Dios. Se parecen a los testigos de Israel. Renuncia a sus intereses personales para buscar el bien de todos y que Dios esté en la vida de los más necesitados. Los mártires son testigos que han dado su vida por evangelizar. Mira aquí algunos ejemplos. Entonces partimos de algo muy importante. Entonces aquí observamos que la iglesia tiene como tarea vivir un proceso de evangelización. Y en ese proceso de evangelización ella tiene que mostrar el camino, los parámetros, el fundamento. Tiene que mostrarnos en últimas ese proceso de buen vivir. Los mártires son un ejemplo de testimonio, de testigos. Son personas que dieron hasta su propia vida
precisamente por su convicción, por su creencia, por su fe. Entonces, como la iglesia vive un proceso en el cual lo que nos permite y lo que nos enseña es a vivir ese proceso de evangelización. Cuando hablamos de que es evangelizadora, es que la iglesia nos muestra ese evangelio, esa forma de vivir de Jesús. Sabemos que Jesús nos presenta unas enseñanzas de vida maravillosas. La Biblia habla de todo, de amor, de tristeza, de desamor, de alegría, de todo. Porque es el compendio precisamente donde se refleja ese Dios que habla. Y desde ahí la tarea de la iglesia es esa: llevar hasta el último rincón de la tierra, hasta los confines de la misma, esa enseñanza, ese mensaje. Entonces ahorita vamos a observar algunos ejemplos con relación al hecho de ser testigos de la evangelización de la iglesia. Tenemos los primeros mártires de la iglesia. Estos se dan en la antigua Roma. Precisamente es una celebración que se conmemora el 30 de junio. Y es entender cómo esos primeros mártires de la iglesia fueron los primeros cristianos, las primeras comunidades cristianas. Fueron a personas que les tocó muy duro. ¿Por qué? Porque después de que cogen y asesinan a Jesús, Jesús vive ese proceso de resurrección, se empiezan a crear pequeñas comunidades, pero esas comunidades fueron perseguidas. Y ahí es donde empiezan los primeros mártires de la iglesia, los cuales eran asesinados a causa de su fe. Tenemos a San Pablo Miki y compañeros mártires. Eso se celebra en Japón, precisamente el 6 de febrero. Miramos como en una tierra que tiene unas características especiales con relación a la creencia, aún se llenan ellos de fortaleza, se llenan ellos de valentía para anunciar esa palabra de Dios. 498 mártires del siglo XX en España. Eso se celebra en el 6 de noviembre. Entonces son personas que han tenido esa convicción y esa experiencia de seguimiento y han dado la vida misma por amor. Realmente cuando uno lo hace por amor, uno está dispuesto a luchar contra viento y marea. Tenemos los mártires de la Universidad Centroamericana en El Salvador. Se celebra en noviembre 14, el 14 de noviembre. Entonces vemos, y si empezaríamos a contar, miraríamos que hay mártires en todos los países, personas que han dado su vida precisamente por anunciar la palabra de Dios. Vemos que el martirio es una condición especial la cual se desarrolla por amor, por convicción, por querer llevar ese mensaje a otros. Es el vivir esa experiencia de gozo, esa experiencia de seguimiento, esa experiencia de satisfacción, y yo decir, quiero compartir esto con mis hermanos. A veces muchas personas en medio de la violencia y en medio de la ignorancia atentan contra la vida de las personas que simplemente van a llevar el mensaje, de las personas que simplemente quieren darles a conocer esa experiencia de amor que viven. Entonces hay que darle gracias a todos esos mártires, todas esas personas que han entregado su vida por el Evangelio. El personaje que vamos a hablar a continuación es un personaje el cual admiro mucho. Un personaje que trabajó en apartado en mi tierra donde yo nací, fue mi obispo, y un personaje que realmente dejó huella por su trabajo, dejó huella por su lucha. Este hombre se llama Monseñor Isaías Duarte Cancino. Nació en San Gil, Santander. Hizo su bachillerato en Bucaramanga.
estudió en Roma y fue ordenado sacerdote en 1963. Fue obispo de Apartado en Antioquia y arzobispo en Cali. En su labor evangelizadora estableció una universidad en Bucaramanga, creó colegios, ayudó a los campesinos y se ocupó de las víctimas de la violencia. Estaba convencido de que la educación evitaría la guerra y fomentaría la paz. Denunció las malas acciones de algunos políticos y grupos armados al margen de la ley. Sus opositores no querían que siguiera denunciando las injusticias de sus actos. Por eso le dispararon y murió. Su trabajo como testigo de la palabra de Dios hizo que los colombianos le llamaran apóstol de la paz. Apóstol de la paz. Monseñor Isaías fue un hombre al cual yo conocí. Él fue uno de los fundadores del colegio en el que yo estudié, que fue el Colegio Diocesano Juan Pablo II. Era un hombre que trabajaba de la mano por el necesitado, un hombre que hizo mucho por Apartado, un hombre que en medio de tanta violencia por grupos al margen de la ley, tuvo la gallardía, tuvo la valentía, tuvo los pantalones, como decimos nosotros vulgarmente, para poder denunciar, pero sobre todo para anunciar. Él era un gran convencido de que la educación era la forma como íbamos a derrocar la violencia. Yo soy un convencido de que la escuela es el lugar de salvación. Por eso hay que entender cómo hay personas que entregan su vida por amor, por ayudar a otros. Yo soy fruto de Monseñor, yo soy fruto de esas grandes acciones a nivel pedagógica que él hizo. Soy fruto de esos procesos que él generó con las pastorales, que yo fui pastoralista. Entonces desde ahí hablo, ¿no? Ni siquiera hablo de una cuestión a nivel conceptual, ¿no? Hablo de mi vivencia. La invitación es esa. La invitación es a que personas como lo hizo Monseñor y como hay tantas en nuestro país, sigan marcando, sigan dejando huella, sigan transformando país. Teniendo en cuenta esta gran experiencia, con este gran líder religioso, vamos a responder la siguiente pregunta y dice: ¿cómo contribuyó Monseñor Isaías a construir la paz? ¿Cómo contribuyó Monseñor Isaías a construir la paz? Vea cómo era conocido, el apóstol de la paz. Era un constructor de paz. Listo, continuamos entonces en nuestra página siguiente. Dice: escoge uno de los testigos de la evangelización de la iglesia de la página anterior y averigua a qué renunciaron para ayudar a los demás. Escribe un resumen de lo que averiguaste en tu cuaderno. Súper sencillo, súper claro. Ahí teníamos la tablita, tenemos la fecha de las celebraciones, ya tú eliges cuál vas a investigar y ya lo desarrollas y eso lo haces en tu cuadernito. Haz un dibujo que represente el momento en el que el testigo que elegiste renuncia a sus intereses personales. Súper claro, súper práctico, súper sencillo, simplemente hacer una gran obra de arte porque ustedes son unos artistas. Tercer punto, del testigo que escogiste, ¿qué frutos y qué dificultades o problemas tuvo en su misión? Completa el cuadro. Entonces ya tú miras cuáles fueron las dificultades, cuáles fueron esos frutos, cuáles fueron esas cosas que pudieron alcanzar antes de morir. Punto número 4. ¿Cuáles son las enseñanzas que nos dejan la vida de los mártires de la iglesia que hemos estudiado? Entonces eso ya coges y sencillamente lo escribes en tu cuaderno de manera muy sencillita. Bueno, entonces continuamos con la página siguiente. Dice: crea tu propio código secreto y escribe con él una carta corta a un líder o testigo de la fe que esté siendo perseguido.
Cuéntale que has hecho otros líderes o testigos en esa misma situación para que se mantengan firmes en su propósito. Súper fácil, súper sencillo. Vamos a hacer algo bien bacancito, bien creativo, y lo hacemos en nuestro cuaderno. Dice: de los siguientes cajones relaciona un testimonio de los profetas del Antiguo Testamento con una acción de los testigos hoy. Luego redacta una breve historia donde sea un ejemplo de esa relación que hiciste. Entonces, súper sencillo, súper práctico, súper facilito. Ya tú miras, aquí tenemos testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y acciones de los testigos de hoy. Entonces tenemos en testimonios de los profetas del Antiguo Testamento, tenemos: caminen hacia el Señor quiere que se salven, cuiden de los falsos profetas, Dios bendice a quien se arrepiente, Dios consuela a su pueblo. Y acciones de los testigos de hoy: organizar manifestaciones sociales, denunciar las malas acciones, consolar a los afligidos, crear la escuela y visitar hospitales. Súper fácil, súper sencillo. Pasamos al punto número 3. Dice: del cajón sobre las acciones de los testigos hoy, escoge una diferente a la del punto 2 y responde de qué manera la iglesia podría evangelizar con estas acciones. Entonces, súper bacano, súper sencillo. Eso lo redactan ahí súper breve en su cuadernito. Cuarto puntico: la iglesia necesita líderes, testigos de la fe, que al ser enviados a cada continente anuncien las necesidades de una sociedad distinta. Elige 3 compañeros que tú consideres tienen las características de un profeta y completa el cuadro. Como sabemos que no podemos estar con los compañeros, vas a elegir a tus familiares, que ellos te puedan colaborar con eso. Y entonces puedes llenar tu cuadrito. Listo, súper fácil, súper sencillito. Continuamos entonces con la pregunta siguiente: ¿cuáles son las características de un testigo de la iglesia? Viaja por Colombia y encuentra 5 características. Entonces ya miras que tienes a tu hermosa y bella Colombia y ya los pones, súper sencillito. Después redacta en tu cuaderno una breve enseñanza con las palabras que elegiste. Está muy fácil. Ya para ir terminando y para ir cerrando esta parte del libro, nos quedamos con 4 enseñanzas fundamentales. Una: el pueblo de Israel tuvo testigos que indicaron cómo hacer un mundo mejor. Entonces, precisamente partimos de ese hecho, de que el pueblo de Israel tuvo a muchas personas que desde unos inicios nos mostraron unas formas, unas maneras de vivir que nos permitían tener un mundo más ameno, un mundo más fraterno, un mundo más cercano. Lastimosamente muchas veces no escuchamos a esos testigos, no escuchamos a esos profetas, no escuchamos a esas personas que dan testimonio y que nos pueden ayudar precisamente en ese proceso de conversión y de transformación. Otra característica: los profetas, a pesar de las dificultades, dieron testimonio de la palabra de Dios. Los profetas siempre tuvieron dificultades, tuvieron situaciones complejas, pero a pesar de eso, siempre estuvieron dispuestos a dar testimonio, siempre estuvieron dispuestos a entregarlo todo, siempre estuvieron dispuestos a anunciar a Dios. Los miembros de la iglesia dan testimonio de la palabra de Dios, renunciando a sus intereses particulares para buscar el bien común. Como miembros de la iglesia debemos entender, debemos reconocer que el bien común prima sobre el bien particular. Primero es la comunidad, primero somos todos que yo. Si muchos políticos y si muchas personas hoy entendieran
ese concepto, viviéramos en un mundo mucho más ameno. Y por último, valorar el testimonio de los otros, respetar la diferencia y rechazar el mal son actitudes de un auténtico testigo. Tenemos que aprender a respetar al otro, a respetar su diferencia, a acoger a los demás. Sabemos que en estos momentos vivimos situaciones de muchas personas que son migrantes. Acojámoslos, respetémoslos, hagámoslos sentir en casa. No sabemos si en el futuro a nosotros de pronto nos tocará ser forasteros, o de una u otra forma nos tocará ser extranjeros en otros lugares. Por eso es importante que la persona que sea diferente, poderla acoger, poderla respetar, poderla escuchar y saber que a pesar de que pensamos diferente y de que somos distintos, tenemos un solo corazón. Listo, niños, y por último, no crean pues que esto es una foto mía, no. Es nuestra última actividad. Vamos a observar esta película que se llama El niño que domó el viento. Bueno, ¿qué vas a tener en cuenta para observar esta película? Primero, vas a escribir las 5 frases que más te llamaron la atención de la película. Segundo, vas a escribir en unos 5 renglones cómo se refleja el ser testigo o el ser testimonio en la película. Tercero, vas a enviarme una evidencia fotográfica de que observaste la película en familia. Y por último, vas a realizar un símbolo que represente para ti la película. ¿Cómo así, profe, que un símbolo? Sí, usted puede dibujar un molino de viento, usted puede dibujar una planta, usted puede dibujar un asadón, una bicicleta, algo que sea un símbolo. ¿Por qué? Porque con esta película vamos a tener un espacio bastante especial la próxima clase que tengamos de manera sincrónica. Un beso, un abrazo, los quiero mucho. Dedito arriba. El Señor los bendiga.